Ya tenemos en línea al destacado empresario nacional Juan Sutil, que siempre está muy dispuesto para conversar con los magallánicos a través del capuchino. Y por cierto que agradecemos su tiempo y la disponibilidad. Juan, ¿cómo le va? Buen día. Primero que todo, un muy buen año para usted y para toda la familia. Bueno, muchas gracias Rodrigo por la invitación. Saludo a todos los auditores de Capuchino a media mañana, como dice la presentación. Así es. Y a Radio Independiente y Camelot por la oportunidad de conversar con ustedes. Juan, vio que está complicada la cosa acá en el Paine. Usted que le gusta tanto nuestro turismo, la Patagonia, con la nueva etiquetera, mucho problema y mucha molestia de los gremios con esta decisión de CONAF. ¿Estaba enterado de aquello? Solo algo por la prensa, nada directo. Le comento, cambiaron la etiquetera después de una licitación fallida y la verdad es que no ha funcionado muy bien, está con muchos problemas. Los gremios están muy preocupados porque no hay un mayor control. Hay turistas que a veces llegan, que no tienen la confirmación hecha, los dejan entrar sin costo, sin pagar, no se sabe mucho. Y la verdad es que hay una situación bien preocupante y sobre todo que ocurre en la mitad, prácticamente la mitad de la temporada. Y es una cuestión bien delicada porque si no se ordena esto puede generar un caos mayor para lo que es el parque más importante de Chile. Bueno, tú sabes, Rodrigo, cuál es mi opinión respecto a cómo funciona el Estado en cualquiera de sus dimensiones. El Estado funciona en forma desastrosa en materia de salud, en materia de educación, lo estamos viendo lamentablemente todos los días en todas las regiones, y se hizo patente en Antofagasta. Y lamentablemente lo podemos ver hoy día en el Parque de las Torres del Paine, que no solo es un emblema para la región, para Chile y para el mundo, y que uno tiene una oportunidad en la vida de impresionar en positivo, todavía más que son turistas extranjeros que vienen al lugar más remoto del mundo, viajando horas en avión, muchos de ellos 14, 15 horas de vuelo, más un vuelo local, para poder ir a la maravilla de las Torres del Paine, y se maneja mal, como lo indicas tú, y eso demuestra la ineptitud muchas veces con que el Estado hace las cosas, ya sea las licitaciones, las asignaciones o el plan de trabajo. Y la CONAF, que es una bonita institución, también demuestra muchas veces que hace mal las cosas. Lo hizo muy mal en el periodo de incendio, en la campaña anterior, y hoy día lo está demostrando según lo que tú me explicas respecto al manejo del parque. Y yo digo, un señor de Finlandia o de Noruega o de Nueva Zelanda que viene con la ilusión a Chile y además no tiene el respectivo trato, control, preocupación, Capuchino a media mañana es malo. Sí, evidente. Y además, bueno, lo otro, la imagen, digamos, que queda, porque al final todos esos visitantes se van con esta información, la comentan, la comparten con sus conocidos, con su gente, y eso evidentemente que es una mala prensa para lo que ocurre, y además con una muy baja capacidad de gestión, además, Juan, de la promoción, los dineros, los recursos que se tienen que además programar de un año con anticipación para estar en las ferias, para vendernos bien como tiene que ser, digamos. Eso ha estado muy flojo en los últimos años. Es una cuestión también delicada. Bueno, ahí tú vas viendo cuán mal Chile hace las cosas, o sea, y cuán importante muchas veces son las planificaciones bien hechas, los trabajos bien realizados, y cuando estos no se realizan de aquella forma, el problema es evidente y queda de manifiesto a la vista y paciencia de cualquier ciudadano, y especialmente extranjero. Entonces, sin querer ser comentarista del problema, a mí me asiste la preocupación, y lo reitero, que al final el Estado es de muchos y finalmente no es de nadie. Nadie es responsable, a nadie se le juzga, a nadie se le desvincula,
cuando hace mal las cosas o hace mal las licitaciones o pasa todo lo que vemos todos los días que está pasando en diferentes ámbitos del quehacer y del país. Y lamentablemente hay cosas que son de ahora y hay otras que vienen de atrás. Juan, ¿lo invitaron a usted a estas famosas comidas de Saraquera alguna vez? Mira, yo... O nos va a contar que fue alguna. Mira, yo fui en plena crisis del 18 de octubre. Ya. Había mucha preocupación y en todos los ámbitos y en todos los lugares la gente se reunía. Y yo me reuní con mucha gente porque lo que estaba pasando en el país era catastrófico. Y yo tengo una preocupación por lo que ocurre en el país. Siempre lo he tenido como empresario, como emprendedor, como dirigente gremial. Y en esa oportunidad me tocó tener una reunión específicamente en un departamento que es del señor Pablo Salaquet, y estaba José Miguel Insulza, y bueno, la preocupación era, oiga, ¿cómo ve usted la situación en la cual está Chile hoy día en una crisis? Y usted, que es un avesado político, ¿qué nos puede decir de cuál es su mirada? Eso por un lado. Y por otro lado, le hicimos ver, o yo le hice ver, mi preocupación por el silencio de la centroizquierda democrática, que en su minuto manifestaba cero preocupación ante los hechos de violencia. Perdón, Juan, que en aquel entonces era oposición. Claro, pero tú puedes comprender que tú puedes ser oposición y las cosas buenas siempre las vas a mencionar. Debiera, las también. Debiera, claro. Y cuando tú ves que Chile estaba en llamas, no solo Santiago, sino que Osorno, Antofagasta, con actos de violencia enorme. Bueno, nosotros en ese minuto yo manifesté mi preocupación de que gente sensata, gente seria como es el senador Insulza, que además fue ministro del Interior, fue canciller, estuvieran mudos ante una situación que era gravísima para mí, para todos los chilenos, y bueno, las consecuencias las conocemos y sabemos todo lo que ocurre. O sea, estas reuniones, digamos, vienen de hace años, no es de ahora lo que salió últimamente. Bueno, yo te estoy contando mi experiencia, y después me acuerdo que yo estaba fuera de Chile a propósito de los incendios forestales, ya, sí. Cuando el ministro Monte dijo que esto era culpa de los conejos que salían corriendo, ¿te acuerdas que decía que se propagaba porque los conejos se quemaban? Que a mí me pareció una burda metáfora, como riéndose de los chilenos. Entonces yo fui muy duro en la prensa. Yo estaba en Israel en una conferencia de nuevas tecnologías, ¿eh? Que había una conferencia mundial y innovación, y bueno, yo hice declaraciones muy duras y dije que las autoridades estaban demostrando su incompetencia ante lo que estaba ocurriendo con los incendios, porque además esos incendios estaban siendo propagados intencionalmente, casi en su totalidad, cosa que le costó mucho al gobierno en ese minuto reconocer. Y yo fui muy duro. Ahí está las entrevistas en la radio o en la tele donde fueron divulgadas. Y ahí se produjo una coyuntura donde me tocó participar de una conversación con el ministro correspondiente, y donde le hice ver esto personalmente frente a un grupo de gente. En general, estas reuniones eran más bien de carácter general, y yo creo que son buenas, y creo que es importante tener conversación, creo que es importante intercambiar opiniones. Lo que está mal es que las autoridades, que la ley los obliga, en este caso los señores ministros, no sean los que registren este tipo de reuniones por ley de lobby, porque
al final lo que están haciendo es faltando ellos a la privacidad, o sea, a la transparencia, manteniendo privacidad, y están dejando que estas cosas se generen suspicacias, malos entendidos, malos entendimientos, y se podría haber evitado perfectamente con una transparencia total y absoluta. Y eso, yo creo que también hay una gran responsabilidad de las actuales autoridades, partiendo por el presidente de la República, que durante 2 periodos en el Congreso, él y sus actuales ministros, que eran diputados, condenaban toda acción de diálogo. Ellos decían que todo era una cocina, que era impropio, que era incorrecto, que ellos tenían superioridad moral. Y finalmente lo que ocurrió fue que asumir el gobierno, como es natural, requiere de entendimiento, diálogo, negociación, conversación, y eso se hace al amparo de la conversación, del diálogo, precisamente, aunque sea redundante. Entonces, yo creo que aquí el gran error, y por lo menos así lo he manifestado cuando me lo han preguntado, es que las autoridades son las obligadas por la ley a transparentar. Y ellos tenían la obligación de indicar en la ley de lobby, señores, me voy a reunir con fulano o sutano para tratar estos temas. Ahora, Juan, cuesta creer que 6 ministros, que además, pongamos como antecedente, tampoco salieron los 6 a reconocerlo, esto fue un poco como a cuenta gota, salió uno primero, después el otro, y a medida que la presión mediática estaba ahí presente, iban como confesando, entre comillas, su presencia. Cuesta creer, Juan, de que ellos no conozcan el tema de la ley, que no lo sepan, o sea, ahí hay una intención inicial de no querer transparentar. Yo no creo en la ingenuidad en eso. Mira, lo que pasa es que ellos son presos de su propio pasado. Y ellos durante años dijeron que era impropio, que era impuro, que era sucio, que era detestable, que nadie podía sentarse a conversar con un emprendedor, un empresario o un profesional. ¿Cuántas veces han dicho que la prensa incluso hay que regularla, que actúa mal? Y gracias a la prensa tenemos transparencia. Entonces, ellos hoy día no pueden o no pudieron decir las cosas como son. Y te voy a contar una anécdota o experiencia que es inédita. A ver. Yo como presidente de la CPC sí. Trabajé duro por el fondo Siempre por Chile, que lo formamos para enfrentar la pandemia. Trajimos los ventiladores, los respiradores, las cánulas, los primeros PCR. Yo firmé y financié el acuerdo de las vacunas, no con plata mía, era parte de mis donaciones, pero también habían muchos cientos de empresarios que lo hicieron, y fue el fondo más grande del mundo. A raíz de eso, que la gente sabe todo lo que hicimos, y en Chile no faltó nunca una cama, nunca faltó un respirador, nunca nadie se murió por falta de atención. Me tocó conocer mucho a Isquia Siche, que era presidenta del Colegio Médico, y trabajamos juntos, sí. Y tuvimos muchas cosas que hicimos juntos, y generamos, por supuesto, cercanía, cierto grado de amistad, y respeto mutuo. Y por lo tanto, cuando ella asume en el gobierno, ella era ministra del Interior, claro. Y me recibe, y yo voy en carácter de presidente de los empresarios, que me siento además muy orgulloso de haberlo sido, y creo que los empresarios hacen una labor muy importante en el desarrollo del país, incluyéndote tú con la radio, digamos. Y resulta que yo le digo, pero Isquia, me dice, tú no puedes salir por acá. Pero ¿cómo no puedo salir por ahí? No, porque a ti no te puede ver la prensa, porque nosotros no podemos conversar con ustedes. Ustedes son, para nosotros, no te sientas, Juan, tú no que ves, pero son despreciables, una cosa como bien tajante. Entonces, eso te demuestra que ellos en algún minuto llegaron al poder logrando instaurar
un discurso que era totalmente rupturista, confrontacional, no constructivo, y resulta que ellos dijeron que los 30 años habían sido un desastre, criticaron a la generación anterior y criticaron todos los acuerdos de Chile que llevaron a Chile realmente al desarrollo, llevaron a Chile al crecimiento, llevaron a Chile al desarrollo, le dio estabilidad, entendimiento. Ellos desacreditaron la Constitución. Resulta que la Constitución actual tiene, entiendo que 57 reformas, todas sustanciales. Entonces ya no es la Constitución del 80, y ni siquiera la Constitución del presidente Lago, porque antes de eso había tenido varias modificaciones. Después el presidente Lago la modificó, la firmó, dijo que era la casa de todos, y hoy día sigue teniendo modificaciones, tanto así que se hicieron modificaciones para hacer los dos procesos constitucionales que ambos fracasaron. Entonces, todo ese discurso, yo creo que la gente, de la cual yo me incluyo, se cansó de un doble discurso, se cansó de esta cosa de casa de brujas, de los buenos los malos, los ricos los poderosos, los bonitos los feos. Yo creo que hoy día la gente está pensando en otra cosa, y creo que respecto a lo que está pasando con lo del señor Salaquet, yo creo que también es muy injusto, porque él está haciendo un esfuerzo por juntar gente para que puedan conversar, converger, buscar acuerdos que sean buenos para Chile. Y yo, por lo menos, que he participado en clubes deportivos, que he participado en la en el colegio que me eduqué, que he participado en los gremios, que he hecho empresa, todo es fruto de acuerdos, visiones comunes, poner la pelota al piso, disparar todo al mismo arco. Entonces yo no veo por qué esta cuestión tiene que ser antagónica, y creo que eso lo está de alguna forma a las actuales autoridades desgastando a tal punto que hoy día cada día cuentan con menos respaldo popular, con menos respaldo de la gente, y la gente la encuentra cada vez más inconsistente, poco serio, no sé. Y Juan, ¿y cuál podría ser, esta pregunta la hago bien general, digamos, cuál podría ser, entre comillas, que se entienda bien mi término, el atractivo de reunirse con Salaquet? Y lo digo porque Salaquet es una persona, un lobista reconocido, está acreditado con ello, pero no es el único. Y de lo que uno sabe, digamos, Salaquet fue un político, o lo sigue siendo, como quieran calificarlo, yo diría, sin usar ningún término peyorativo ni nada, normal, digamos. Yo no veo, salvo que usted tenga otra opinión, Juan, que Salaquet sea un gran intelectual, que Salaquet sea un hombre tan estadista para el país, como para que todo el mundo, entre comillas, esto puede tener un poco de ironía, como que corran a su departamento a reunirse, digamos. ¿Dónde está el encanto de Salaquet como para provocar esto? O sea, yo creo que Salaquet no tiene ningún encanto. Entonces, tú tienes mucha razón en lo que estás diciendo. No, lo que hace Salaquet, o lo hacen otros, porque esto no es lo único, esto es lo que se sabe hoy día, pero también hay otros lugares donde la gente se reúne y conversa. ¿Usted conoce de otros departamentos, entre comillas? No, yo de otros departamentos no conozco. Lo que te estoy diciendo es que hay otras instancias, lugares, está lleno de seminarios donde previo al seminario uno se toma un café, ¿no es cierto? Después uno se puede comer un sanduchito y se toma otro café, una copa de vino, y la gente conversa. Y eso es bueno. Sí, la comunicación es vital para el crecimiento. Yo no conozco otra fórmula. Bueno, yo veo que estamos muy de acuerdo. Ahora, respecto a Salaquet, ¿cuál es el atributo que tiene? Es que él organiza estos lugares, estas conversaciones, va la gente y conversa, bueno, eso es todo. Entonces no es una cuestión de que sea un atractivo, él es un facilitador
facilitadores. Pero Juan, como para ponerle el contrapunto, lo que pasa es que la conversación no es precisamente si le gustó el nuevo entrenador de Colo-Colo. Las conversaciones son entre comillas como como de principios de acuerdo o de intenciones. Eso es. Entonces, eso es lo que llama la atención. Y más que llamar la atención, en eso coincido, en que la gente quiere transparencia. Díganos lo que se conversa, díganos el tono, porque el tono dice mucho, ¿no es cierto?, de la conversación, y si es que hay acuerdos firmados. Mira, en general, Rodrigo, yo te voy a hablar por mi experiencia. Estas son conversaciones de puntos de vista donde no hay acuerdos. Simplemente la gente manifiesta inquietudes, preocupaciones y advierte errores que pueden significar el día de mañana una mala política pública. Es claro que la ley de educación, por ejemplo, hubieron muchas voces que dijeron que iba a ser un desastre. Esta cuestión de los SLEP, los nuevos sistemas locales de educación. Metieron en la cabeza que el lucro era una palabra satánica, ¿no es cierto? Y resulta que todos lucran, partiendo por los profesores que se les paga su trabajo, ¿no es cierto? Y así funciona el mundo de cualquier signo político. Pero en el mundo desarrollado, Juan, los profesores son de los mejores pagados, a diferencia de Chile. También, por eso, pero yo no estoy diciendo eso, estoy diciendo que en todo el mundo funciona la remuneración correcta al trabajo correcto. Puede ser que en Chile los profesores no la tengan, y eso es una realidad. Ahora puede ser que ganen 3 veces lo que ganan en Bolivia, pero tampoco es una realidad, o 10 veces lo que ganan en Venezuela. Pero eso no es bueno. Y lo que ocurre en estas conversaciones, y reitero, responsablemente, es que uno manifiesta opiniones, por lo menos cuando yo tuve la conversación respecto a lo que ocurrió con los incendios, hice ver la ineptitud con que actuó CONAF, la ineptitud con que actuó el Ministerio de Agricultura y el Ministerio del Interior respecto a la seguridad, respecto del manejo, respecto de echarle la culpa a las empresas, cuando lo lógico es que los municipios hicieran los cortafuegos en los villorrios, que era su responsabilidad, y en las pequeñas ciudades, como Santa Olga, que se quemó entera, y resulta que el señor alcalde y la CONAF tienen la autoridad para hacer los cortafuegos y prevenir de que el fuego entre a un lugar urbano. Y esas cosas están en los protocolos y no fueron aplicados. Y resulta que en los caminos rurales también se puede hacer limpieza, se pueden mantener, y resulta que si tú no haces cortafuegos en vialidad, tú no puedes meterte en la franja de vialidad. ¿Y dónde está el problema? Los árboles y los arbustos, ¿dónde están? En la franja de vialidad. Y si tú te metes, te puedes meter preso, si tú quieres limpiar, o aunque sea un particular. Entonces, no es una cosa de que sea solo las empresas los responsables. Las empresas, por supuesto, hay una normativa que la fija la CONAF y que las empresas la cumplen, pero el Estado no lo cumple. En general, el Estado no cumple, porque no tiene nadie que se lo exija. Puede haber un hoyo en un camino o en una carretera, y pueden pasar meses para que el señor del municipio o el señor de vialidad lo repare. Eso no pasa en la empresa privada, no ocurre. Entonces, es ahí la crítica. Ahora, volviendo a la conversación de tipo Salaquet, ¿no es cierto? Del lobby. Son conversaciones donde las personas escuchan, en este caso las autoridades, manifiestan su decisión y por qué las políticas públicas, y los gremios o los representantes de los gremios en general manifiestan por qué puede ser una buena o una mala política pública. Y eso yo creo que está bien. Y reitero, lo que está mal es que no sea transparente. Ministros o subsecretarios no vayan a la plataforma de lobby y digan, ¿sabe qué, señor? Voy a ir a una reunión a la calle Los Estanques, número 1825, donde van a participar los señores A, B, C, D, E, F, G, H. Y tema a tratar, reforma de pensiones, o tema a tratar, incendio, o tema a tratar,
seguridad, lo que corresponda. Ahora, eso es para los ministros de Estado. Yo no sé si los parlamentarios tienen esa obligación, me imagino que no, porque los parlamentarios tienen la obligación de escuchar a la comunidad. Y yo he estado en lugares donde hay parlamentarios, en regiones, ¿no es cierto?, y que van a las reuniones que hacen las comunidades, o que hacen los gremios, o que hacen las empresas, o lo que sea, y está el parlamentario y escucha. Y eso también es importante que el parlamentario escuche, porque, por ejemplo, lo que está pasando, y tú me mencionas en el parque hoy de Torres del Paine, a mí me parece que lo lógico es que vayan todos los señores diputados o senadores de cualquier color político a escuchar los problemas que hay hoy día respecto del nuevo etiquetaje del parque que tú mencionas. No siempre ocurre. Y probablemente ese diputado y ese senador puede pescar el teléfono o pedir una reunión al director de la CONAF, otra al señor ministro de Agricultura, otra a la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, es decir, ¿sabe qué más? Hoy día no está funcionando bien esto en Punta Arenas, entonces, y en las Torres del Paine, y hay que resolverlo. Y esa es la pega, pues. Entonces, para algunos, Rodrigo, para algunos, eso es impropio. Entonces digo, chuta, ¿por qué hacer impropio resolver el problema de las Torres del Paine a través de un diputado o un senador, o que un seremi de la región se reúna con los gremios del turismo de Natales y le digan a tu abuela, señor seremi de economía, señor seremi de turismo, señor seremi de agricultura, ustedes tienen la crema, arréglenlo? ¿Por qué eso va a ser malo? No, evidentemente que no, y más allá de las atribuciones que tienen o las obligaciones, los parlamentarios se deben a sus votantes y a la comunidad, por lo tanto ellos debieran también transparentar esto, al final por una cuestión de ética, de sentido común y de responsabilidad, más allá de la obligación que les pide el cargo, digamos. Eso con respecto a un tema. Juan, para seguir avanzando en la conversación, hoy día de 10, voy a poner solo un número redondo, digamos, de 10 investigaciones que se hacen a los municipios, aparecen 6 o 7 municipios administrados o que fueron administrados por alcaldes de derecha que están en juicio, que están muy cuestionados, con millones y millones de platas que tienen que aclararse. Muy dudosa. De hecho hay una hoy día, está Katy Barriga, entiendo en este minuto, la exalcaldesa de Maipú, enfrentando la justicia. Podría hasta quedar detenida, no lo sabemos, lo sabremos quizá un rato más. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con los municipios? ¿Por qué se presta tanto para eso? ¿Es poco el control? ¿Las atribuciones son demasiados para los alcaldes y alcaldesas que hacen y deshacen? A ver, primero el problema es más bien transversal, ¿eh? Yo te puedo nombrar una cantidad de alcaldes de izquierda que están... Sí, pero el ranking se lo lleva a la derecha, Juan. No es así. ¿No? Es así. No, es bien parejo, y eso es propio del sistema. Y hay muchos que están procesados y mira, hay dos factores y uno tiene que ser bien responsable en aclarar. Por ejemplo, un factor es que un alcalde reasigne incorrectamente los recursos. Por ejemplo, recursos que son para educación, los invierta en alivio poblacional. Es lo que está pasando acá en la municipalidad de Natales hoy día, Juan, a propósito, les cuento. Hay una discusión por eso, digamos, no de robo de dinero, sino que mal uso de las plata. Evidente. Entonces, cuando tú tienes asignado, por ejemplo, plata de educación, sí, y resulta que el alcalde recibe mucha presión de la comunidad, que no hay una ambulancia adecuada para traspasar o trasladar enfermos, y el alcalde finalmente compra la ambulancia, y eso no está dentro del rango de sus atribuciones, eso significa que es un delito ante el derecho administrativo, porque él cometió un acto que no estaba dentro del... Está reñido con la legalidad, sí, correcto. Sí. Exacto. Pero eso no significa que alguien se haya robado nada. Y ahí hay un problema de derecho administrativo que yo por lo menos planteé cuando fui candidato a la Convención Constitucional,
yo decía en mis reuniones que lo que tenía que haber es más atribuciones de los concejales o de los core para fiscalizar, para que los alcaldes pudieran fiscalizar, porque por ejemplo en los gobiernos regionales el presupuesto de salud, por ejemplo, o el presupuesto de turismo pueden ser 3.000 millones para Magallanes, y resulta que los core aprueban el gasto de 3.000, pero no cada proyecto, ¿me entiendes? Entonces yo digo, no, pues tiene que haber ahí un seguimiento. Tiene que haber una fiscalización en detalle, y ahí tú tienes un ejemplo de una forma de tener requerimientos de tipo legales. Le entiendo. Lo que pasa, Juan, es que una cosa es las atribuciones que le entregue el Estado a estos cargos, a estos funcionarios, y lo otro es el carácter que tengan, porque yo puedo tener todas las herramientas y me puedan respaldar todas las instituciones, pero si yo no tengo, entre comillas, la valentía o la actitud de querer fiscalizar a que, entre comillas, no es mi jefe, pero trabajo directamente con él, eso es complicado. Al chileno le cuesta eso, por naturaleza, porque el chileno tiende a pensar al tiro, me voy a ganar un enemigo, este tipo no me va a aprobar lo que yo proponga después, o se me va a hacer difícil mi gestión. Sí, pero ahí hay que ver los temas bien de fondo. Por eso hay que saber elegir, además, pues. Bueno, sí, claro, pero el otro problema de fondo, que también lo he hecho ver, es que el auditor o contralor municipal, ya, por diseño, le responde al alcalde. Y en mi opinión, y así lo he dicho públicamente, por diseño debiera responderle a Contraloría. Y resulta que el contralor de la municipalidad X, si empieza a fiscalizar al alcalde, finalmente el alcalde le puede hacer un proceso administrativo, lo relega o lo elimina, y no se puede fiscalizar con la debida pertinencia o exigencia. Y yo creo que ahí hay un problema bien severo al respecto. Y por último, creo que hay otro problema, que es que aquí nosotros siempre vamos detrás, muy atrás, y resulta que lo que ocurre es que en el mundo privado uno está permanentemente haciendo auditorías preventivas para ver que las cosas funcionen bien, que se cumple con la normativa y que las cosas funcionan. Así lo hago yo en toda mi empresa y me da tranquilidad. Pero ¿qué es lo que pasa en el Estado, en los municipios? Que uno hace una auditoría cuando el alcalde ya hizo mal uso de los recursos o se robó la plata, ya han pasado 4 o 5 años y ahí la plata tampoco se recupera. Entonces yo digo, hay también un problema de diseño en cómo funciona el Estado, y por eso yo siempre he dicho que lo primero que hay que hacer es modificar y modernizar el sistema administrativo. También hay que hacer gestión sobre las personas, y la gestión significa que uno las pueda remover. Tú eres un empresario igual que yo, si tú tienes una persona que tanto tornilla al revés en la radio, tú le dices, bueno señora, hasta aquí llega, esto es su finiquito, lo que la ley le corresponde, se lleva su cheque y se va, pero no me siga torpedeando. Y en el Estado, o en los municipios, o en los profesores, o en el sistema administrativo, eso tampoco puede funcionar. Y eso es malo, porque no se puede hacer gestión. Y finalmente, para contestarte derechamente, hay alcaldes que son inescrupulosos y que han literalmente robado. Y eso también hay un problema de diseño que les permite que eso ocurra. Y por eso que hablo yo de las auditorías preventivas, porque si tú permanentemente estás auditando preventivamente, cualquier movimiento que te parezca sospechoso lo pillarías en el inicio de la hebra y no al final. Al final es cuando ya es evidente. ¿Te fijas? Imagínate, te lo pongo en el caso Salaquet, que te preguntaba, oye, esto viene hace mucho tiempo. Sí, efectivamente. Si hubiera sido transparente desde el año 2018 o antes, oye, no hubiera esperado que de repente alguien hubiera hecho este comentario y se haga un escándalo. ¿Por qué? Porque hubiera estado transparentado. Entonces, y si hubiera sido malo, se hubiera acabado el año 2019 o 2020, no el año 2024. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Sí, claramente se entiende la idea. Juan Sutil es nuestro invitado hasta ahora en la mañana, abriendo el capuchino de esta jornada de día martes. Finalmente,
a pesar de todo, ayer la Comisión de Trabajo del Senado aprobó el tema de la discusión para la reforma de pensiones. ¿Le gusta lo que propone el gobierno, esto del 3-3 o no? A mí me preocupa cuando uno está hablando de jubilación, está hablando de cotizaciones previsionales que son de los trabajadores, que se transformen en un impuesto al trabajo. Porque básicamente cuando tú estás hablando de cotización, es cotización para tu futura pensión. Y es por eso que yo soy de las personas que cree que las cotizaciones tienen que ir a un fondo individual y que la solidaridad tiene que ser un fondo nacional, como en el caso de la pensión garantizada universal, de la cual además me siento orgulloso porque me tocó participar, entre otras cosas, en beneficio de que ocurriera la pensión garantizada universal. Y ahí tú tienes un hecho de la importancia de participar en una política pública positiva, y me tocó negociar en ese minuto como presidente de los empresarios la discusión de cuáles eran aquellas reformas tributarias para poderlas financiar. Y si yo hubiera dicho que eso era impropio, que eso no correspondía, que yo no conversaba con nadie como lo hace la gente del Frente Amplio, ¿tú crees que esa política pública hubiera podido prosperar? Yo pienso que no. Entonces, volviendo al punto de las pensiones, el 90% de los chilenos dice que quiere su pensión, su cotización universal para su ahorro personal, y que sea heredable y que sea percibible por él, y que sea también un beneficio a su esfuerzo. Sirve, perdón, esta idea que plantea ayer incluso un diputado acá de Magallánico, que se bajara esta, no lo dijo así, pero lo dio a entender, esta tontera de que la vida de los chilenos es hasta los 110 años, porque él habla de bajarla a los 90 o de bajarla a los 85, inmediatamente las pensiones aumentan un 17% al tiro. Sí. ¿Eso es razonable o no? Sí, yo estoy de acuerdo. Yo no sé de qué partido político será ese señor, pero yo estoy de acuerdo en lo que él dice. Y para eso existe lo que se llama el seguro de longevidad, que ahí yo sí estoy de acuerdo en que un porcentaje... Perdón, Juan, porque el promedio de vida del chileno hoy día es de 81 años. Claro, lo que pasa es que al final, si tú calculas, por ejemplo, sácate la cuenta, tú dices, mira, yo voy a calcular la pensión a los 88 años, por ejemplo, en vez de una tabla más larga pensando en el futuro, porque al final tú tienes que pensar en las futuras generaciones, no en los que tienen hoy día 80 años, tienes que pensar en el que tiene 30 años y que va a jubilar en 50 años más o en 40 años más, ¿no es cierto? Esa persona sí va a vivir probablemente más años. Ese va a vivir, en vez de 81, va a vivir 95, por ejemplo. Entonces, haciendo el cálculo correcto, lo que uno puede hacer es un seguro de longevidad. ¿Y eso qué significa? Que, para que la gente lo entienda claramente, si hay 100 adultos mayores, probablemente 80 se van a morir antes de cumplir 88 años. Y los otros 20 se van a morir a los 93, 95, quizás algunos lleguen a 100. Entonces, entre todos, ¿qué es lo que hacemos? Pagamos un pequeño seguro para los que pasen de los 88, sigan teniendo su jubilación. De esa manera, los 80 que se mueren antes, como se calcula con un periodo anterior, lo que hace es que esos 80 tienen un 17% más. No sé si se entiende lo que acabo de decir. Y eso es a través de un seguro de longevidad, que sí, por esencia, los seguros son colectivos, porque tú lo que haces es que entre todos toman el seguro y colectivamente los que no tienen siniestros le pagan el siniestro al que lo tiene. En este caso, los que se mueren antes van a pagar de alguna manera el seguro para los que están en vida, tal cual. Eso es así. Juan, le quiero agradecer el tiempo, como siempre, con los magallánicos más que con nosotros, con la familia magallánica, para escuchar su mirada, su opinión de los temas que están pasando en el país, los temas que nos interesan
conocer. Será hasta la próxima, lo reitero, un buen año y muy amable. Voy a estar por allá en marzo. ¿Sí? Voy con un grupo de helicópteristas que vamos a hacer Santiago Torres del Paine. ¿En helicóptero? Sí, pasando por sobre Campo Hielo Sur Ya. y Campo Hielo Norte. Y vamos a hacer unos 14 o 13 o 14 o 15 helicópteros, donde vamos a acampar también en aquellos lugares donde el clima no nos permita avanzar. O sea, vamos a ver estas como a veces las caravanas de motos de los turistas que vienen así, esto va a ser en helicóptero. Claro, o sea, en definitiva el helicóptero es muy versátil, es como la moto que se mete en todos lados, el helicóptero también, y vamos a poder mirar bellezas que quizás nadie en el mundo las ha visto porque no son accesibles por ningún camino. Si tú vas en un avión de Sky, la ves desde muy alto, y en el helicóptero tú puedes aproximarte, mirarlas, conocerlas. Hay ríos que son maravillosos, pequeñas lagunas, y bueno, vamos a hacer ese viaje, así que por ahí cuando se haga nos podremos ver. Bueno, encantado, que le vaya muy bien. Muchas gracias, Juan, por su tiempo, muy amable. Ok, gracias. Gracias, hasta luego, buen día.